definitivamente es que el trauma realmente es un gran problema y sobre todo es considerado un problema de salud pública. Ahora, ¿cuál es la percepción que tiene la mayoría de la población del trauma? Es que ellos piensan, o la mayoría de las personas piensan que el trauma es algo que sucede, que le sucede a alguien más, no nos sucede a nosotros, es visto como un accidente, como algo fortuito y que no sigue un patrón. Por tal sentido, mucha gente piensa que el trauma no es una enfermedad. Y resulta que estamos equivocados, porque el trauma per se, o los eventos traumáticos, son o deben ser considerados una enfermedad porque tienen variantes, tienen grados de severidad, tienen tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad y que definitivamente tienen un patrón predecible de ocurrencia. Es decir, y ese patrón está muy bien relacionado con la edad, el sexo, el uso de alcohol, drogas, etcétera, o inclusive factores sociodemográficos. Es entonces como el trauma, hay que entender que el trauma es realmente una enfermedad. Ahora bien, entrando en materia, y cuando uno habla, bueno, epidemiológicamente, cómo se estudia este fenómeno, y es que desde el año 1983, el doctor Donald Tronky, hablaba de la distribución trimodal de la muerte por trauma. Es decir, ya desde ese momento se sabía cómo se morían las personas por trauma. Entonces, el 50% de esas personas morían de forma inmediata en el lugar del incidente. Eran, digamos que, muertes que eran inevitables, que el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, un sangrado importante, etcétera, o una obstrucción de la vía aérea y moría en el lugar del incidente, por un lado. Y por otro lado, existían las muertes tempranas, es decir, 30% de esas muertes y las muertes tardías que ocurrían a nivel hospitalario, ¿no? Que por ejemplo, aquellos pacientes que desarrollaban infecciones, etcétera. Lo más importante de esta distribución es que ese 30% de muertes tempranas son las que ocurren en la primera hora. Y al ocurrir dentro de la primera hora de tratamiento, que ustedes muy probablemente han escuchado, la hora dorada de la atención al trauma, es porque son muertes prevenibles. Es decir, los pacientes que están en ese periodo, nosotros podemos intervenir. Y fíjense que ahí vamos en lo sucesivo. Y allí yo digo, bueno, entonces, ¿a qué voy a yo enfrentarme? Bueno, voy a enfrentarme a las 5 principales causas de muerte en el paciente con trauma, como lo son obstrucción de la vía aérea, neumotorax a tensión, hemorragia en cualquier lugar donde ocurra, taponamiento cardíaco o traumatismo cráneoencefálico. Fíjense que ya están identificadas plenamente las 5 principales causas de muerte en el paciente politraumatizado. Para hacer esto dinámico, yo voy a hacer una pregunta y vamos a tratar de que ustedes a través de la plataforma Zoom la respondan una vez que Felipe les dé ¿cómo se llama? La instrucción. Fíjense, un paciente politraumatizado que llega al box de trauma tras un accidente de alta energía, el equipo comienza a solicitar radiografías, laboratorios, interconsultas, preparación de pabellón de manera simultánea, pero sin una secuencia clara. La pregunta es, ¿cuál es el principio más importante que debe establecerse primero en este paciente? Y las opciones son, 1, opción A, solicitar imágenes complementarias antes del examen físico. Opción B, seguir una secuencia sistemática de prioridades en la evaluación. Opción C, completar el registro administrativo antes de intervenir. O opción D, trasladar al paciente a la UCI de forma inmediata. Vamos a tratar de contestar las preguntas y vamos a tener un tiempo de 20 segundos, ¿cierto? Adelante. Sí, a mí me parece que ya está disponible la pregunta. Ya está, ya está votando la gente. Perfecto. Llevamos 300 respuestas. Increíble. Tú Una dices clara cuando, tendencia por lo demás. tú dices si esperamos Ok, veamos a ver. ¿Estamos listos? Sí, 380 respuestas. Bastante. Sí, Interesante. Vamos a ver. perfecto. ¿Finalizamos Ok, entonces? exacto, finaliza y comparte los resultados para que los veamos. Eso. Muy bien, fíjense, súper interesante.
Solicitar imágenes complementarias antes del examen físico, 4%. La opción B, seguir una secuencia sistemática de prioridades en la evaluación, obtuvo el 91%. La opción C, 2%, es decir, completar registro administrativo. Y la opción D, trasladar al paciente a la UCI, 3%. Efectivamente, lo felicito porque precisamente esa es la respuesta correcta. Lo primero es que yo debo tener una secuencia lógica de atención. ¿Ok? No le hago las imágenes porque primero debo examinar al paciente. No pierdo el tiempo haciendo registros administrativos, que son importantes, pero en ese momento no es lo importante. Y aunque no lo crean, en muchos lugares, por ejemplo, en España pasa mucho, lo sé por conocidos, que el paciente se traslada muy rápidamente a la UCI porque ahí es donde se hace el manejo inicial, cosa que es muy particular de eso. ¿Ok? Ahora bien, ¿para qué es importante que nosotros tengamos una secuencia? Porque va a pasar lo que estaba en la pregunta. Que el paciente llegue y todo el mundo empieza, llamen al traumatólogo, sonda nasogástrica, collarín cervical, fijen la sangre, prepare para un desastre completamente, ¿verdad? Una bulla, un alboroto allí, entonces, y eso no debe ocurrir. En tal sentido, yo necesito tener una secuencia de evaluación. Y allí es donde viene la importancia del ABC del trauma, donde A es manejo de la vía aérea y control de la columna cervical, B es ventilación, C es circulación, control de la hemorragia y reposición de volumen. D es neurológico. E es exposición y control de la hipotermia. Y F es, que nosotros lo hemos utilizado mucho, es manejo del dolor. ¿Ok? Sin embargo, inclusive hemos utilizado la F para también utilizar imágenes allí, pero vamos a verlo más adelante. Lo importante es que ustedes tengan claro el ABC. ¿Se acuerdan cuando hace unos minutos hablábamos de las 5 principales causas de muerte del paciente con trauma? Si yo hago una evaluación sistemática, reglada de ese paciente, pues me voy a dar cuenta que cada uno de esos ítems tiene una implicación dentro del ABC. Es así como obstrucción de la vía aérea es un problema de A, neumotoras de atención es un problema de B, hemorragia y taponamiento cardíaco es un problema de C y obviamente traumatismo craneoencefálico es un problema de D, perdón. Entonces, ¿cómo? Ahora, está claro, yo debo seguir esa secuencia, pero ¿cómo es la manera de aparición epidemiológica de los pacientes con trauma en el ámbito militar y en el ámbito civil? Fíjense, en el ámbito militar hay una mayor frecuencia de pacientes que llegan con un problema de C. Es decir, más del 60% de los pacientes tienen un problema de C, de hemorragia, seguido de un problema de B, como lo es neumotoras de atención, y muy, pero muy pequeño las probabilidades de que ese paciente tenga una obstrucción de la vía aérea, 1%. Entonces, ahí yo empiezo a maquinar, bueno, si existe un ABC que yo debo priorizar, entonces, ¿qué es lo que realmente tiene el paciente y a lo cual yo debo actuar? Ahora, fíjense, esa es la distribución militar, pero la distribución civil, esta es la base de datos del registro de trauma que tenemos nosotros en el Hospital Sotero del Río, que coincide con lo que se conoce a nivel internacional de la distribución por trauma civil, donde vemos claramente que la mayoría de los pacientes llegan a la unidad o presentan un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte, seguido de algún proceso de C hemorrágico y así sucesivamente van disminuyendo. Pero se dan cuenta entonces que aquí cambia la cuestión. Cambia a que D está más frecuentemente relacionada que C. Pero ya sabemos entonces que existe la clasificación del ABCDE, pero desde hace mucho tiempo se ha hablado que en vez de hacer una secuencia de evaluación, se establezcan las prioridades. Y como ustedes saben, más del 30% de los pacientes que mueren por trauma mueren por sangrado. Entonces existe un trabajo publicado por la doctora Paula Ferrada donde le da importancia a la C. Y es por eso que ustedes muy probablemente habrán escuchado el término de CAB en vez de ABC. Es decir, anteponer la C. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que yo necesito es hacer un control de la hemorragia en estos pacientes. Sobre todo si la hemorragia es de tipo no compresible, mejor dicho, que es en las extremidades. Es donde yo utilizo el torniquete, etc. Para eso, en la próxima clase le voy a dar el link para que se metan en nuestra plataforma EduTrauma y hagan el curso CTH, Control Temporal de la Hemorragia, que está ahí abierto, es Open Access,
y es muy interesante para que lo hagan y tiene que ver con esto. Eso de todas maneras lo vamos a hablar en la próxima clase. Aquí ven el trabajo de la doctora Paula Ferrada, precisamente donde habla de Circulation First, precisamente donde habla de la importancia de la hemorragia, no solo por la actuación inmediata que tiene, porque la hemorragia definitivamente es nuestra prioridad, sino porque cuando yo tengo un paciente y quiero garantizar la vía aérea, por ejemplo, lo quiero intubar en la sala de reanimación y el paciente tiene un problema hemorrágico con un shock, cuando yo induzco con fármacos para intubarlo, ese paciente se va a hipotensar y probablemente se va a parar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener de importancia. Ahora bien, esa secuencia, esa atención del paciente politraumatizado, tiene una secuencia que se divide en la evaluación y manejo primario, que es lo que acabamos de ver en este momento, donde existe una A, una B, una C, D, E, como lo dimos anteriormente. Tiene una valoración y manejo secundario, que es donde tiene también estar establecida por orden. Lo primero que yo debo hacer es una reevaluación primaria. Es decir, yo vuelvo a hacer el ABCDE, pero en una manera ya, digamos que vertical y no horizontal, es decir, por prioridades. Cuando yo hago, y esto es importante, cuando yo hago la evaluación primaria en un paciente, yo la hago, si tengo la cantidad de personas suficiente, yo esa valoración la puedo hacer simultánea. Es decir, yo estoy trabajando, hago vía aérea, Felipe hace ventilación, Catalina hace circulación, cada quien se divide el trabajo. Eso es importante. Pero en la revaloración primaria que se hace en la evaluación secundaria, lo que están viendo allí, es en orden absoluto secuencial. ¿Por qué? Porque se supone que ya yo vi a ese paciente y yo tengo que establecer en él una secuencia de A, B, C y D. Luego viene un interrogatorio más exhaustivo, un examen físico detallado, procedimientos adicionales, toma de muestras, estudios de imágenes, profilaxia antitétánica, etc. Fíjense que todo está arreglado. Luego ese paciente entra en una evaluación y manejo terciario, es decir, luego de la evaluación inicial hay que cumplir pues con si es que el paciente se fue a cirugía, si el paciente se hospitalizó en la UCI o quedó en observación, ese paciente merece una valoración y manejo terciario. Y definitivamente entre la valoración secundaria y la valoración terciaria está, como lo dije, el tratamiento definitivo. Es decir, ¿qué pasó con ese paciente? Si es que fue a quirófano, si hizo un manejo médico o si fue referido, como puede pasar, a otro hospital. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde pudiéramos hacer las imágenes en este paciente? Y es que esto tradicionalmente, pues las imágenes de estos pacientes se hacían en la evaluación secundaria y en la evaluación terciaria. Es decir, yo llevaba a ese paciente a escáner o llevaba a ese paciente a hacerle una ecotomografía, una ecografía o una radiografía, etc. Pero hoy en día las imágenes se han desplazado hacia la valoración primaria. ¿Por qué? Porque yo tengo eco en la emergencia y yo estoy capacitado para hacer ecografía, que es el FAS, que FAS es el acrónimo evidentemente rápido, pero FAS significa Focus Assessment Sonography in Trauma. Entonces, eso me va a dar a mí un acceso inmediato a determinar dos problemas principales que puede tener este paciente, que es un problema de V, porque yo puedo detectar neumotórax con el IFAS o FAS extendido, y puedo determinar si es que el paciente tiene un sangrado no compresible, es decir, en el torso, entonces sí tiene un problema de C. Ahora bien, y esto es importante recordar, porque muchas veces pasa de que piensan que la ecografía está sustituyendo definitivamente a el examen físico y a la valoración del paciente, y eso definitivamente no es así. Es decir, existe una correlación importante entre la clínica del paciente y evidentemente el estudio de ecosonografía, como lo es el FAS. Por eso es que puse esta foto muy característica, porque muchos dicen que el transductor es el nuevo fonendo. En parte sí y en parte no. No me gusta mucho esa frase, porque descarta totalmente el examen físico adecuado de estos pacientes y no se debe hacer. Ahora, ¿dónde esta atención del paciente con trauma, dónde puede ocurrir? Y esto también es importante, porque allí dividimos la atención de este paciente en una atención temprana
en una atención inicial y en una atención definitiva. La atención temprana es la que se lleva a cabo tanto en el lugar del incidente como durante el traslado. Es decir, que existe una cadena de trauma y este paciente comienza a tratarse en el lugar del incidente. ¿Ok? Es decir, allí mismo, si existe personal prehospitalario, debe atender ese paciente en ese lugar. Durante el traslado, obviamente en la ambulancia, pues va a recibir los cuidados iniciales o durante su tratamiento cuando llega al hospital, ya sea en la unidad de trauma, box de trauma, área de reanimación, donde ustedes quieran tener preparado para la atención de estos pacientes y definitivamente, o atención definitiva, ese paciente es cuando lo llevamos nosotros a quirófano o el paciente va a la UCI, etc. Entonces, fíjense que hasta ahora están dándose cuenta que la atención al paciente con trauma es extremadamente reglada, absolutamente reglada, obedece a un orden específico. Y precisamente a eso viene este enunciado, en que todo intento en la atención al politraumatizado posee una estructura, una secuencia y una rica variedad de etapas intermedias. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una estructura, una secuencia y una etapas intermedias, una rica variedad de etapas intermedias. Y esta estructura, secuencia y etapas intermedias es lo que nosotros denominamos como atención sistemática. Vuelvo a repetirlo. ¿De qué va esto? Del ABC del trauma. Ahora bien, este ABC del trauma inicialmente fue descrito para habilidades técnicas, es decir, en A detecto un problema de vía aérea, lo voy a intubar, le voy a hacer una crico, le voy a hacer una tráqueo, etc. O en B tiene un neumotórax, le voy a poner un tubo o un drenaje pleural. O en C, bueno, le pongo un torniquete en el prehospitalario o le pongo el Foley, como lo van a ver en el CTH, o lo llevo a quirófano, etcétera. Y así sucesivamente. Pero lo más importante que quiero hacer énfasis hoy en esta clase es no tanto esas habilidades no técnicas, sino precisamente las habilidades no técnicas, que también son tan importantes en este paciente. Vamos a dejar las habilidades técnicas para la próxima clase. Y esas habilidades técnicas no es más que una serie de condiciones cognitivas, sociales y personales que me van a ayudar o a fortalecer que esas habilidades técnicas se lleven de forma adecuada. Y existe un ABC también para esto, donde la A tiene que ver con la administración de nuestro equipo, la B tiene que ver con el equipo propiamente dicho y la C de la comunicación. Entonces fíjense cómo cada una de ellas se comunica entre sí, porque yo necesito tener una serie de aditamentos para atender al paciente. Y empezamos con el proceso de administración. Y esto tiene que ver con el establecimiento de equipo de trauma. Es decir, tiene que existir un grupo encargado de la atención a estos pacientes y que esté organizado. Y ese grupo idealmente debería ser multidisciplinario, donde está constituido por ciertas personas, un líder, un miembro, enfermería, TENS, auxiliares, etc. Para ello vamos a hacer una nueva pregunta, Felipe. Y la pregunta es la siguiente. Durante la recepción de un paciente con trauma grave, el líder del equipo comienza a canalizar vías venosas, instalar monitorización y preparar fármacos, mientras que nadie coordina las acciones globales. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde realmente al líder del equipo? Opción A, realizar la mayor cantidad posible de procedimientos técnicos. Opción B, centrarse en una sola tarea crítica y delegar el resto. Coordinar las acciones del grupo y anticiparse al desarrollo del escenario. O limitarse a observar sin intervenir en el caso de dificultades del equipo. Vamos a ver, Felipe, lancemos la pregunta ahí entonces. Perfecto. Entonces, ahí deberían poder. Muy bien, ahí está. Están más atentos ahora, parece. Ya llevamos 300 al tiro. 300. Increíble. Es que la gente ya está leyendo y sabe ahí. Y Está, sabe está más atenta, inmediatamente, está ¿no? más atenta. Está más atenta, ya están Sí, pendientes. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver listo. qué Sí, tal. llevamos 412 votos, así que finalizamos. Increíble. Yo creo que la tendencia va a ser irreversible con esto que vas a poner. Muy Ya. bien. Vamos a ver. Enséñanos los resultados, a ver. Uy, súper Ah, interesante. Esta gente sabe mucho, Felipe. Yo creo que aquí sabe, yo no sé si estoy haciendo algo muy bien aquí porque
Todos ustedes saben muchísimo. Opción A, 1%. Muy bien. Realizar la mayor cantidad de procesos. No, él no puede estar haciendo todo. Opción B, concentrarse en una sola tarea. Tampoco debería ser eso. Opción C, coordinar las acciones del grupo y anticiparse al desarrollo. Perfecto. 98%. Espectacular. Y esa precisamente es la respuesta correcta. Es decir, coordinar las acciones del grupo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, basado en esto, aquí tienen algunas funciones que tiene que tener. El líder es el miembro con mayor experiencia, evalúa al resto del equipo, organiza las acciones del grupo, coordina las acciones en tiempo y espacio y ve el escenario de forma integral y se adelanta a los acontecimientos. Están viendo, ¿no? Él está. Ustedes saben qué hago yo cuando los que me han visto cuando estoy en el sótero, que yo hago liderazgo de la. Yo agarro un piso que tiene 2 escalones y me monto arriba, yo porque soy bajito, pero cuando me monto arriba tengo la visión del escenario completo y eso lo hago con mucha frecuencia. Y fíjense cómo los miembros, ya sea miembro de enfermería TENS, son competentes en el área que recibieron entrenamiento, realizan acciones específicas, ejecutan acciones en tiempo y espacio y cada miembro del equipo tiene su posición y un objetivo. ¿Qué pasa si yo no tengo a un líder? Bueno, que se puede realizar una tarea más de una vez, que no se realizan las tareas o que se asignan tareas a alguien del equipo que tenga escasa experticia o inclusive nula experiencia. Entonces, por eso es que debemos organizar nuestro equipo. Entonces, ¿quién va a ser el que haga la vía aérea? Bueno, el que más capacitado esté para hacer la vía aérea. Y él tiene un lugar en específico que vamos a ver más adelante. Ahora, fíjense esto, otra cosa importantísima que es muy interesante. Esa atención inicial, es decir, ocurren cosas desde el punto de vista organizacional antes de que llegue el paciente, durante la llegada del paciente y después. Es decir, existe un briefing, lo que yo voy a organizar, y existe un debriefing, lo que yo voy a analizar cuando ya vi el paciente. Y existen, a su vez, condiciones generales y particulares. Entonces, fíjense esto. Generales, antes de que llegue el paciente, yo debo conocer mi equipo, distribuyo los roles, dicto instrucciones, verifico el equipamiento, todas esas cosas. Y sobre todo, aclaro dudas. Desde el punto de vista particular, bueno, yo voy a analizar la información del paciente, es decir, qué información me llamó a mí antes de que llegara, por ejemplo, el personal prehospitalario y me dice, va a ir un paciente de 30 años con una herida por arma de fuego en tórax, tiene tanto de tensión, tanto de frecuencia. Entonces, fíjense, ya eso es particular, pero ya yo he organizado a mi equipo. Durante la atención, bueno, obviamente tiene que haber comunicación efectiva, coordinación entre los miembros del equipo, toma de decisiones y corregir las dudas. Y particulares, el ABC. ¿Sí? Y al final, y esto es importante y lo invito a que ustedes aprendan a hacer esto, cuando termina el procedimiento, es importante hacer un análisis general de la situación y, sobre todo, explicar a los familiares, porque eso es importante, qué es lo que pasó con su familiar. Si ustedes se dan cuenta de este gráfico, miren esto. Habíamos hablado de unas habilidades técnicas y no técnicas. Pues la habilidad técnica es solamente el ABCS que está allí. Y fíjense todo lo que incluye lo que yo debo tener en mente para ejecutar una atención adecuada en estos pacientes. Vamos a discernir algunas de ellas con respecto a la organización del equipo de trauma. Fíjense, este es el primer anillo de atención. Y lo primero que tengo que hacer es conocer mi equipo, distribuir los roles y dictar las instrucciones. Fíjense cómo cada miembro del equipo va a estar en un lugar específico, dependiendo inclusive de la cantidad de personas. Si yo tengo 5 miembros, pues la distribución va a ser de una manera. El miembro número 1 va a encargarse del A, el miembro número 2 se va a encargar de B, C, D y E, el miembro número el 3 va a estar en los pies del paciente, se va a encargar de C, D y E, y así sucesivamente la enfermera, el líder, y ahí es importante que estén. Fíjense que va cambiando cada uno de ellos. Fíjense este ejemplo en el sótero. Lástima que no se escucha, ustedes no lo escuchan, pero aquí está el líder del equipo distribuyendo al equipo. Y eso es muy importante, porque allí precisamente hay que establecer quién va en cada rol. Y esto era una pizarra que teníamos antes del COVID y allí anotábamos, bueno, tal persona va a ir en tal lugar, tal persona va a ir en tal lugar. Y es algo muy sencillo de hacer.
Es decir, cada uno de ellos va a tener un rol específico y se va cambiando por el turno. ¿Ok? E inclusive usted puede dejar algunos mensajes alusivos a que las cosas vayan a salir bien. Fíjense cómo hoy escribieron, hoy salvamos a todos. Eso es importante. Fíjense, esa ficha fue el 12 de noviembre del 2020. Otra cosa importante cuando yo voy a tratar a estos pacientes es que yo debo verificar mi equipamiento. Es decir, ¿qué tengo yo para cumplir con la atención del ABC? Entonces, para yo cumplir la atención de A, sobre todo en técnicas básicas, voy a utilizar, por ejemplo, sondas de succión, cánulas de Mayo o de Guedel, pinzas McGill. Si yo, para técnicas avanzadas, como intubación, etcétera, yo necesito laringoscopio, tubos orotraqueales, quirúrgicos, obviamente, necesito equipo de cirugía menor, etcétera, y así sucesivamente. Si se están dando cuenta, yo debo saber con qué tengo que contar en la urgencia. Es decir, que lo primero que van a hacer ustedes ahora cuando lleguen de turno va a ser chequear si es que tienen sus cositas, ¿verdad? Porque saben cuándo es malo darse cuenta que, por ejemplo, el laringoscopio no tiene pila. ¿Sabe cuándo es malo darse cuenta? Ya ustedes se lo están imaginando, ¿verdad? Bueno, en ese momento no puede ser que nos demos cuenta que al laringoscopio le faltan las pilas. Y fíjense esto que hicimos nosotros en el sótano, que también hay que rescatarlo un poco. Era que teníamos un carro ordenado que decía SICAR. Y en ese carro teníamos las cosas de C, ¿sí? Entonces allí teníamos, por ejemplo, compresas, vendas, sondas de Foley, torniquete, inclusive hasta el reboa lo teníamos allí. Entonces fíjense cómo hay que organizar nosotros nuestro equipo. Otra cosa importante es dónde voy a atender yo a estos pacientes. Y tengo que conocer mi ambiente. Lo ideal sería que yo tuviera una unidad, un box de trauma, un área de reanimación, pero tratar de que sea distintiva. ¿Y por qué? Porque fíjense esta imagen. Esta es una imagen del reanimador del Sótero, donde ustedes ven aquí dos pacientes. El paciente de la izquierda es un paciente de trauma. Y el paciente de la derecha es una abuelita que quizás llegó con un dolor precordial. Imagínense ustedes que eso está abierto y que el paciente con trauma yo necesite hacerle una toracotomía de reanimación. Cuando la pobre señora que está al lado voltee y vea lo que le estamos haciendo a ese paciente, se va a terminar de infartar. Entonces, eso es algo que es importante. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros en el paciente con trauma puede ser muy engorroso para el resto. Entonces, por eso es que debe tratar de ser en un lugar específico para esto, en la medida de lo posible. Y fíjense que usted puede agarrar cualquier lugar en su hospital, ordenarlo. Esto era el espacio, sala 5, que ahorita hay que volver a retomar con el reanimador nuevo, donde está perfectamente un área para el primer año de atención, está todo ordenado. Tienen ahí las cosas. Y de hecho, este fin de semana estuvimos visitando la clínica de la Universidad de los Andes, porque probablemente vayamos a hacer algunas actividades académicas allá, y este es el reanimador, una belleza de reanimador. Y fíjense que todas esas casillas que se abren, cada una de ellas dice A, B, C. Entonces, cuando se rompe el precinto que se abre, está disponible todo el material necesario para solventar un problema de A, un problema de B y un problema de C. Súper ordenado. Y como ven allí, todo está aéreo. Prácticamente no hay nada. Lo único que toca el piso técnicamente es la camilla. Y fíjense esto. Esto es un monitor que está al frente, que traduce al paciente, mejor dicho, al instrumentador que está, por ejemplo, intubando, está viendo los signos vitales del paciente. Y hay una cartelera preciosa en la cual se está escribiendo lo del paciente. Y fíjense, más o menos lo mismo. Fíjense que estamos en la misma página. Fíjense que dice equipo de trauma del lado derecho, si lo ven allí. Y ahí dice, déjame ver si puedo marcar, si puedo. Aquí dice equipo de trauma, ¿lo están viendo? Y aquí dice líder del equipo, vía aérea, monitoreo, así todo. Es sumamente interesante esto porque definitivamente me va a ir orientando a la atención del paciente. Y en ese orden de ideas, yo tengo, por ejemplo, fíjense, este ejemplo donde está la organización del equipo de trauma y que debe empezar siempre, fíjense, con la protección universal. El equipo se está protegiendo para la atención de este paciente. Y fíjense cómo, evidentemente, se están preparando. Ya cada quien sabe dónde tiene que actuar. ¿Ok? Entonces, lo primero importante que tienen que tomar en consideración también es la protección universal. El otro punto es la comunicación con el paciente. Y es la comunicación efectiva. Y esto es algo
que no es de cirugía. Esto es algo que es de la vida. Es decir, para que exista comunicación efectiva deben existir algunas cosas. Es decir, debe existir un circuito cerrado de comunicación, mensajes claros, intervención constructiva, respeto mutuo y realizar un resumen o reevaluación. Aquí se los dejo otra vez. Es decir, debe haber un interlocutor que piense, tenga el mensaje, una vía de comunicación y un receptor, ¿verdad? Inclusive, muchos sistemas, estos forman parte del sistema europeo, donde ellos cada 10 segundos alguien hace como una especie de pausa, 10, 15 segundos, para evaluar cómo va la atención del paciente. Y eso es muy, pero muy importante. Vamos a hacer una tercera pregunta, ¿ok? Fíjense esto. En medio de la reanimación de un paciente con trauma penetrante, el líder dice en voz baja, hay que poner sangre. Pero nadie responde ni confirma la orden. Minutos después, no se ha iniciado la transfusión. ¿Qué elemento de habilidades no técnicas falló principalmente? Tenemos A, un debriefing, debriefing estructurado, circuito cerrado de circulación como opción B, opción C, mensajes claros, u opción D, respeto mutuo. ¿Qué creen ustedes? Vamos a responder. ¿Qué creen ustedes que falló en este paciente? Vamos, Felipe. Perfecto. Entonces lanzamos la votación. Vamos, pues. Debería ahora. Nada más dividido ahora. Ah, sí, qué interesante. Ah, está bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal esto. Estamos casi empatados, 42-54. Ah, mira, qué maravilla. Vamos a ver. Y entonces, ¿y quién gana entonces allí? Vamos a ver. ¿La cerramos, no? Ciérrala. Perfecto. Entonces mostramos los resultados. Ajá, fíjense. Debriefing estructurado sería briefing en tal caso que sería antes, no después. Entonces, la opción A definitivamente completamente descartada. Circuito cerrado de comunicación, 41% versus mensajes claros, 53%. Y respeto mutuo, bueno, lo dijo con respeto. Eso es importante y ya vamos a hablar de eso. Fíjense, la opción que nosotros consideramos, aunque mensaje claro está bien, pero él dijo, hay que poner sangre. Quizás lo dijo claro, pero no lo dijo alto. Entonces quizás no hubo, o sea, alguien no le prestó atención, no hubo circuito cerrado de comunicación. Es decir, nadie cachó o captó la señal y la ejecutó. Quizás también porque, y ahora volviendo atrás, quizás también el debriefing estructurado pudiera ser porque si no hay nadie que esté encargado de poner la sangre en el momento que se requiera, pues no se va a poner la sangre. Entonces, esto es un ejemplo, están bien muchachos, esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo un pequeño detalle como es este puede repercutir en la evolución del paciente, porque si no le pongo la sangre en el momento que corresponde, pues el paciente le va a ir mal. Y la otra cosa muy importante, si yo tengo un enredo en mi cabeza y yo no tengo claro el mensaje que voy a transmitir, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Que el receptor va a estar igual de enredado. Entonces, por eso es que la comunicación debe ser muy diáfana, muy clara. Como lo dije anteriormente, debe cumplir con todos esos aspectos. Y la comunicación comienza inclusive desde que el paciente llega. Ahí está el paciente llega y ahí está el doctor, lástima que no escuchan, pero se ve bien, preguntándole a los paramédicos de qué se trata esto. Mira, es un paciente con un trauma cerrado, motocicleta, casco, hizo un paro, se intubó, toda esa serie de detalles que son importantes tener en consideración y que se escuche. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar esto, no hay una bulla en el medio y es importante. O sea, no tiene que haber gritos, no tiene que haber contaminación auditiva. Fíjense lo que les comentaba un poquitico de los anillos de atención. Y aquí está, ahí está la doctora Claudia Arena acercándose en lo que sería un primer anillo de atención. Y por allá, del ladito del lado izquierdo, ahí está la doctora, por ejemplo, Analía 5, conformando el segundo anillo. Entonces, hasta esto es importante. No hace falta que todo el mundo esté encima del paciente. Encima del paciente tienen que estar las personas que tienen una función determinada. El que está en A, el que está en B, el que está en C, etc. El que va a hacer la ecografía, el que va a quitar la ropa, la enfermera que va a tomar la vía,
todas esas cosas, ¿ok? Y fíjense que, y aquí es importante eso. Otra cosa interesante es ir haciendo, pues, rescatando el registro. Ahí está, por ejemplo, en el contexto del paro, ahí está el líder, pues, llevando todo el escenario. Fíjense cómo él ve el escenario global y va haciendo una anotación de las cosas que considere importantes, ¿ok? Y aquí también, fíjate, este paciente con un trauma importante, y ahí está Juan Pablo registrando algunos detalles que son trascendentales. Esto tiene que hacerlo una persona. Si no existe la persona que lo haga, bueno, se hará después. Pero en muchos centros de trauma en los Estados Unidos, en Level 1, existe alguien que lleva el registro de forma simultánea con este paciente. Y la comunicación es muy importante. Fíjense esto lo que está pasando aquí, lo que les decía al principio. Aquí cada quien está haciendo una atención. Fíjense que alguien está en vía aérea, alguien está en ventilación, controlando la vía aérea. Ahí está Claudia haciendo la ecografía. Y se está comunicando cómo está el paciente. Yo realmente no sé por qué a este paciente le pusieron dos oxímetros, pero basta con uno. Ok, muchachos, así que lo de 2X, pero importante. Y al final de esta atención, fíjense que como cada quien tiene una función específica. Ahí está el kine, que luego de la intubación está corroborando dónde está el tubo. Y finalmente existe un debriefing, que es muy importante. Ese debriefing consta de un análisis de la situación. Un análisis que definitivamente debe ser estructurado, un reforzamiento positivo, identificar las fallas y algo que yo siempre le comento a mis residentes, que aprendí de mis becados superiores hace algunos años atrás cuando hice la beca. Salíamos de operar y me decían, ¿qué hubiésemos hecho distinto? O hubiéramos hecho algo diferente. Y eso es muy importante porque eso nos da un autoanálisis. Siempre desde la mirada del respeto, siempre desde la mirada del crecimiento, porque es importante saber en qué nos equivocamos y hacerlo de inmediato. Fíjense, ahí está el líder haciendo el debriefing inmediato, para que no se pase nada y no se nos olvide. Y es muy poderoso esto. En resumen de esta parte, entonces, ¿qué hay que hacer? Planear las estrategias, todos en la misma página, asignar los roles y responsabilidades, manejo de contingencia y evaluación de los planes, monitoreo constante del paciente y del equipo, administrar la carga de trabajo, tenemos que administrar nuestros recursos de personal, liderazgo y comunicación efectiva. ¿Lo vieron? Fíjense que todas estas cosas que son de importante en la atención al manejo con trauma. Y entrando en ya casi al final, vamos a hablar un poquitico de la activación del equipo de trauma. Básicamente esto es muy importante. En muchos centros en los Estados Unidos nosotros pues tenemos la posibilidad de estar en contacto con el urgenciólogo, que es el que está, digamos, allí en el box y uno de repente está en quirófano, etcétera, pero hay la posibilidad de activar el equipo de trauma. Nosotros al principio habíamos hecho un código trauma donde lo importante del código trauma es tener claro 3 cosas importantes. 1, activar el banco de sangre. 2, activar imágenes, en este caso tomografía. Y 3, tener al toque, tener a quirófano. Es decir, yo tengo que tener banco de sangre, eventualmente imágenes y quirófano disponible de forma inmediata. Y para ello, yo tengo algunos criterios que me van a ayudar a activar el equipo de trauma. Nosotros teníamos colocado ¿cómo se llama? Un afiche en el sótero, precisamente en el triaje, y un código QR, donde ese código QR llevaba a la persona a nuestro protocolo de activación del equipo de trauma. Y allí ven algunas de las indicaciones grandes, a grosso modo, que tengo para activar el equipo de trauma. Y aquí viene la cuarta y última pregunta, que es importante. ¿Cuál de los siguientes pacientes cumpliría el criterio súper claro de activación del equipo de trauma según lo que hemos visto? Paciente A, de 25 años, con una herida superficial en el antebrazo, hemodinámicamente normal. Paciente B, de 40 años, con contusión de rodilla, dolor local aislado. Paciente C, con trauma y frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto durante la atención. Y paciente D, paciente que con un esguince en el tobillo y un antecedente de hipertensión arterial. Vamos a ver, Felipe. Lanza la pregunta entonces. Perfecto. Lo lanzamos entonces.
variante de podría poder pasar. Te adelanto que parece que la hizo un poco fácil la pregunta, Doc. Hay poca variación entre los... Ah, sí, qué bueno. Bueno, que las la idea es que retenga. Fíjate que este grupo está tan animado que casi que lanzamos el audio y ya tiene 50% de las preguntas respondidas, ¿verdad? respuestas. 200 preguntas al tiro, como tú dices, ¿no? Qué maravilla. Esto de verdad es bien satisfactorio. Me encanta este grupo activo. ¿Ok? Bien, veamos a ver qué tal. Tú que tienes los resultados. ¿No? Compartimos los resultados. Uy, con una tendencia irreversible, definitiva. Sí. Entonces, 98% de la frecuencia cardíaca. Es verdad. ¿Por qué? Porque los demás no cumplen unos criterios para que vaya el equipo de trauma. Aunque les comento algo, muchachos. La frecuencia cardíaca es uno de las variables más variables, de los signos vitales más variables en el paciente con trauma. ¿Por qué? Porque si yo estoy asustado, tengo la frecuencia elevada. Porque si yo tengo dolor, tengo la frecuencia elevada. Pero eso no es lo que nosotros debemos tener en consideración inmediata en este paciente, sino es que esa frecuencia cardíaca tiene que ver de repente con un estado de shock del paciente. Entonces, muy bien, lo felicito a ese 98% que dijo que definitivamente a este paciente con el paciente con trauma de frecuencia cardíaca de esa condición es el que definitivamente tenemos que activar el protocolo de trauma. Y fíjense esto que es interesante, que es el flujograma de la activación hospitalaria del equipo de trauma. Ahí está el arribo del paciente, el triaje, que es importante, y pasa por los criterios de activación. Y nosotros teníamos una aplicación. No importa que ustedes tengan o no la aplicación. Esto era una maravilla porque nosotros dábamos un botoncito y iba inmediatamente a activar banco de sangre, tomografía y quirófano. No importa. Pero si usted tiene, por ejemplo, un grupo de WhatsApp en su turno y tiene al que está coordinando quirófano, a alguien que esté en imágenes y a alguien que esté en banco de sangre, usted inmediatamente dice, tengo un paciente politraumatizado y está llegando. De hecho, nosotros últimamente, a nivel prehospitalario, se comunican con nosotros a través de de un chat de WhatsApp. Y nos dicen, paciente masculino de tantos años, y va a llegar en tanto tiempo. Buenísimo. Son recursos que todo el mundo lo tiene, todo el mundo carga su celular y todo el mundo tiene WhatsApp, ¿verdad? Entonces, es importante que esto se haga. Y también es importante que exista un protocolo, el que usted quiera. Nosotros tenemos nuestro protocolo, esto es un protocolo canadiense, pero usted puede tener cualquier protocolo que lo lleve usted a la activación. Ya casi para finalizar, el registro de trauma es importante, lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Y el registro de trauma parte del prehospitalario. Entonces tenemos en el prehospitalario una atención, en el hospitalario, que usted puede hacer una ficha, esta ficha la hicimos nosotros en el SOTRO, donde registra las características de ese paciente, que es importante. Y sobre todo haciendo énfasis, por ejemplo, en registrar los hallazgos del FAS, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acuérdense de esto, muchachos. La atención al paciente con trauma es dinámica, completa y absolutamente dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente llega a la urgencia y a lo largo de los minutos puede variar definitivamente su condición. Entonces, podemos tener un paciente que llegue estable y frente a nuestras narices el paciente se inestabiliza. Y algo muy importante para llevar para la casa, que la atención al paciente politraumatizado requiere decisiones rápidas, bajo presión, ya que la probabilidad de supervivencia puede disminuir abruptamente con cada minuto que pasa en la evaluación del trauma. Acuérdense de esto, por favor. Decisiones rápidas, bajo presión, donde cada minuto cuenta. Y aquí termino con esto, diciéndoles que ustedes ven lo importante que ha sido, además de que ustedes sepan manejar vía aérea, ventilación, circulación, neurológico, cosa que vamos a ver en la próxima clase luego, pues creo que quedó clarísimo que las habilidades no técnicas son tan o inclusive más importantes que las habilidades técnicas que vamos a discutir después para tratar a este paciente. Así que lo que quiero es que cuando vayan a su práctica clínica se acuerden de que hay que organizarse, de que todo tiene que estar de forma adecuada. Como diría Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Ustedes tienen que marcar la diferencia en la atención al paciente con trauma. Y en ese orden de idea quiero dejarles acá para que puedan unirse
Este es el nuevo curso Manejo Integral del Politraumatizado, donde todo esto está explicado de una manera muy amplia. Son 57 clases en una versión, en su versión online, donde tienen evaluaciones, etcétera, y a futuro va a existir una sesión práctica. Entonces, así como hacemos nosotros en el DQT, así que los invito a que se unan a la lista de espera, porque en este momento estamos rodando la prueba piloto del curso y si todo va bien con la plataforma, a la brevedad se va a lanzar. Bueno, en nombre de mi equipo, el equipo de trauma y urgencia del Hospital Sotero del Río, le doy las gracias a Felipe, a todo el comité organizador. Terminando con esta frase, ningún esfuerzo individual es mayor a la fuerza del trabajo en equipo y sobre todo entender que el paciente con trauma es un paciente que tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinario. Es decir, ahí todo el mundo es importante. El urgenciólogo, el cirujano, el intensivista en su momento, la enfermera o enfermería, TENS, todo el mundo es importante. Así que ahí los dejo. Muy bien, entonces Felipe, vamos ahora con alguna de las preguntas, ¿cierto? Exacto, sí, ahora, bueno, ha estado abierto el chat durante toda la presentación. Tengo aquí ya cuatro preguntitas. La Una primera maravilla. fue a Carlos Concha, que le quedó la duda respecto de la tercera pregunta que hizo, esta de la que la respuesta era mensajes claros versus la que tuvo harta división. Alta división, ok. Esa que comenta acá que dijo que como el líder no dijo ni cuánta sangre quería poner. Entonces probablemente le quedaba un poco la duda respecto de eso. Sí, fíjate, primero, eh, básicamente todas las opciones son buenas. Cuando vemos la pregunta y analizamos, porque tiene que haber una comunicación efectiva en esto. Era un poco para traer a colación, pues, la importancia de la comunicación efectiva, era la pregunta. Pero lo que tú dices es importante. Cuando alguien está en C, que se va a encargar de circulación, él tiene que saber cuándo, por ejemplo, activar el protocolo de transfusión masiva. Y el protocolo de transfusión masiva es estricto. Si el líder dice, hay que activar el protocolo de transfusión masiva o el paciente requiere sangre, ya él sabe que el primer cooler de sangre, por ejemplo, en el protocolo de nuestro hospital, son 2 unidades concentradas globular. ¿Ok? Si es posible o negativo u o positivo, sino porque no sabemos el tipo de sangre del paciente. Si es una mujer en edad fértil, procuramos que sea sí o sí o negativo para no crear con el positivo una sensibilidad. Si es un hombre, podemos ponerle o negativo u o positivo. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ya el que está en C sabe que el protocolo de transfusión masiva o la activación de solicitar sangre incluye 2 concentrados y luego el segundo cooler que ya va a venir plasma en una relación 1-1-1, que es otra cosa que de hecho vamos a hablar en la próxima clase. Perfecto. Aquí viene otra pregunta que es súper interesante de Salvador Acuña. Dice, ¿cómo activar al equipo de trauma en un turno nocturno cuando el quirófano disponible está siendo utilizado y se cuenta con menos recursos y personal? ¿Es necesario un protocolo de emergencia para habilitar un segundo quirófano con personal de reserva? ¿Cómo podemos lograr esto en Chile? Bueno, mira, esto se logra en Chile y en todo el mundo con, primero, involucrar a todo el equipo de tu hospital. Que todo el mundo esté en la misma página, como dijimos anteriormente. Incentivarlos con qué? Con actividades académicas, enseñarles que puede llegar, que hay que organizarse y que puede llegar otro paciente. En el hospital, en el Sotero de Río está súper claro que si el pabellón está ocupado y hay que montar lo que llaman pabellón de extrema, pues allí el personal se va a dividir y se va a armar otro quirófano. Claro, si tú me dices, tengo recursos extremadamente limitados, tengo solamente físicamente 2 quirófanos y los 2 están ocupados, nada que hacer, no podemos hacer magia. Pero ahí es donde está la perspicacia del jefe de turno, decir, oye, ¿qué voy a meter en el segundo pabellón? ¿Será que una amputación, algo corto o algún procedimiento menor o poner 2 cirugías largas en una noche de un viernes? No me conviene porque sé que probablemente voy a recibir pacientes politraumatizados. Es un poco ese juego de la experiencia que puede tener esa persona que está en el turno. Como te digo, nosotros siempre en el pabellón, en el Sótero hay posibilidad de montar un pabellón de extrema
así sea con la mitad del personal. Y después los otros se agilizan. ¿Tú me entiendes? Es decir, porque es una situación extrema que hay que objetivar o administrar bien tus recursos. Así que sí se puede con comprometimiento de todo el personal y sobre todo con educación. Lo más que hemos logrado nosotros, y por eso es que nuestro lema es enseñando a salvar vidas, es que tú involucras al personal que trabaja contigo y definitivamente va a ser hermoso lo que vas a lograr. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿dónde podrían encontrar el protocolo del Sotero del Río? No sé si eso estará disponible en alguna parte. Sí, yo después te lo voy a hacer llegar. Felipe, teníamos una aplicación que estaban todos los protocolos nuestros. No sé si está activa porque es que han pasado tantas cosas, pero los protocolos están. Yo me comprometo a que a través de Team hacerle llegar los protocolos. Claro, ojo, son los protocolos del sótero. Entonces puede haber cierta variabilidad si tú lo vas a aplicar en otro. Por eso es que cada hospital, cada lugar tiene que generar, obviamente, basados en otros. Hay una columna vertebral que es la misma, pero se va a distinguir. Por ejemplo, eso que acabamos de hablar ahorita de los pabellones. Si yo tengo única y exclusivamente 2 pabellones, yo en el sótano tengo 15 pabellones. Entonces, que a veces no, uno está vacío, tal. O sea, que físicamente, probablemente en la madrugada, no voy a tener problema de espacio, sí de personal. Entonces, va a depender de eso, pero así es, ¿ok? Perfecto. Ahora quedan unas dos últimas preguntas. Hay dos preguntas que a mí me parecen que son más o menos parecidas y que podemos hablar sobre esto. La primera dice, ¿se ocupa entonces ahora ABC o CAB? Y la siguiente dice, hoy en día también se está usando mucho el XABC en el trauma. ¿Y cuál sería la diferencia entre el XABC y el CAB? Es lo mismo. El ABC o CAB es poner antes el problema del sangrado, de C, ¿ok? Entonces, técnicamente es lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas nomenclaturas. De hecho, el doctor Ordóñez en Cali habla del AABC. Cada quien hace su cosa. Él dice AABC, pero y la primera A es de acceso vascular. Acceso vascular es C. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él dice que por allí yo puedo cambiar y poner un reboa, que es otro tema. Entonces, la política es exactamente la misma. Poner la C antes de la A, que es la vía aérea y la ventilación. Ahora bien, tú sabes que un problema de A va a matar más rápido que un problema de B, que un problema de B va a matar más rápido que un problema de C, y por eso es que es ese orden. Pero resulta que lo que está matando a la mayoría de los pacientes que llegan a la emergencia es C, y yo debo tratar de inmediatamente cumplirlo. ¿En qué pacientes yo utilizo C, A, B? En el paciente que yo claramente identifico que su problema es sangrado. ¿Entiendes? Es decir, en un paciente que recibió una herida por arma de fuego en el tórax, que le pongo un tubo de tórax y está sangrando al ponerle tubo de tórax, o que yo sé que tiene una hemorragia en el torso, etcétera. Entonces, ese paciente inmediatamente comienzo con la C, poniendo los torniquetes, todo lo que van a ver en el CTH. Entonces, de allí inmediatamente. ¿Qué paciente yo comienzo con el ABC? Bueno, un paciente ese paciente, por ejemplo, accidente en moto, que tuvo un traumatismo craneoencefálico, que quizás yo lo primero que tenga que hacer es garantizar la vía aérea. Porque si tiene menos de 8 puntos de Glasgow, entonces tengo que garantizar la vía aérea. Entonces va a ser dependiendo del paciente que tú hagas ABC o CAB. Ahora, y para terminar esta frase, lo más importante es que tú hagas la valoración horizontal, es decir, simultánea. Eso es lo ideal, que alguien haga A, que alguien haga B y que alguien haga C simultáneo. Y ahí te quitas el tema de ABC, CAB, XAB, AABC, lo que tú quieras como se llame. ¿Ok? Perfecto. Y la última pregunta, Doc, si es que pudiese explicar un poco más del contexto de esa toracotomía de emergencia que mostró durante la presentación. Pregunta Manuel Valdés. El contexto es, ¿cuál es el contexto? Las indicaciones, hay mucho contexto en trauma, en toracotomía de reanimación. Primero las indicaciones. Hay algo que es importante que si podemos tomar alguna de estas cosas para discutirlas después. Hay algo muy importante cuando el paciente llega en un estado agónico. Agónico es evidentemente un paciente que tiene menos de 60 de presión arterial sistólica y que tú tienes que discernir en si el paciente tiene signos vitales o signos de vida. Y eso es importante que tú detectes en un paciente.
Porque un paciente que tiene signos vitales tiene cualquier tensión audible, tiene cualquier frecuencia cardíaca, sobre todo por encima de 30, de 30 latidos por minuto, tiene algún tipo de movimiento respiratorio, etcétera. Pero los signos de vida son los más importantes. Y los signos de vida hoy en día son cualquier respuesta pupilar, cualquier esfuerzo mínimo respiratorio, paciente que llega en gasping, ¿ok? Cualquier mínima mínimo censo de tensión arterial, frecuencia cardíaca y algo que estamos utilizando muy, pero muy frecuente, que es la ecografía. Si yo le hago un eco, una ventana epigástrica al paciente, le pongo el traductor en el pecho y no hay latido cardíaco, ese paciente probablemente, o no hay movimiento, probablemente pueda ser catalogado como muerto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un mínimo esfuerzo, en el texto dice que si tú tienes algún patrón electrocardiográfico, aún sin pulso, ¿por qué? Porque puedes estar hablando de un taponamiento cardíaco, ¿sí? Que el corazón está taponado, tiene actividad eléctrica, pero no tiene pulso. Es un paciente que tiene todavía signos de vida y que es potencialmente recuperable. Y después están los detalles propios de la técnica, cómo hacerla, qué es lo que yo debo hacer. En ese SICAR que vieron anteriormente está una caja de toracotomía de reanimación donde tiene todas las cosas que yo necesito para utilizarla y después podemos ahondar un poco más profundo en la técnica porque toracotomía de reanimación es una clase. Perfecto. Eso sería, Doc. Bueno, muy bien. De verdad que un grupo súper, súper animado porque estuvieron siempre presentes. Qué interesante todas las respuestas que se recogieron. Y bueno, nada, los felicito a ti, Felipe, a todo el comité organizador. Y bueno, seguimos en sintonía, que estas jornadas sigan. Y nosotros nos vemos cuando la semana que viene conmigo Eso. otra vez, ¿verdad? Próximo lunes a las 5 de la tarde. Aquí, por el mismo Vaticanal y por el mismo, ¿ok? Exactamente. Bueno, yo los dejo. Creo que está el doctor Emilio Farfán que está por allí, que viene ahora, ¿cierto? Exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Épale, ¿cómo estás, Emilio? Bueno, ahora te dejo las cámaras a ti, te toca tu turno. Muchas Ok, gracias, Felipe. Pablo. Se me cuidan, pues. Muy bien, hasta luego. Sí, muy Igualmente. Chao, bien. chao. Doc, ¿Cómo ¿le seguimos? parece si damos unos 3 4 minutitos de descanso para despejar un Ni un poquito la problema. mente? ¿Sí? ¿Sí? Ni un Ya. problema. Aquí estaremos. Entonces, volvemos a las 6:10. ¿Ya? Perfecto. Hola a todos. Gusto en saludarlos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y la valoro mucho. Bueno, porque la anatomía, ¿cierto?, es fundamental en el ámbito quirúrgico. Independiente de la disciplina, lo que sea quirúrgico, siempre va a conllevar un conocimiento anatómico. Así es que valoro mucho el que se incorpore acá un tópico sobre anatomía, en este caso aplicado a algunos contextos del trauma. Y por supuesto, valoro aún más que venga de este grupo encabezado por Felipe, donde, bueno, él ha sido uno de los participantes más activos los últimos años de nuestro departamento, campeón de Olimpiadas, campeón de Copa América de Anatomía, hay que decirlo, Pipe. Así es que feliz de poder colaborar ahora en esta instancia, en esta invitación. Bueno, la clase, la presentación se llama Perlas anatómicas en el contexto del trauma. Eh, el objetivo de esta clase, más que hablar de trauma, realmente es describir estructuras anatómicas que se ven comprometidas en tres casos clínicos de trauma que requieren, en este caso, resolución quirúrgica. Entonces, vamos a ir presentando casos y vamos a ir viendo cuáles son las manifestaciones clínicas, los signos o los síntomas que refieran. Y nosotros después vamos a ir viendo qué va pasando con la anatomía en cada uno de ellos. Esa es un poco la tónica. Entonces, para comenzar el caso uno, hombre de 28 años, traído por SAMU tras agresión con arma blanca en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en línea medio clavicular y en la base del cuello justo por sobre la clavícula. Entonces aquí hay una máxima que dice todo trauma torácico es trauma cardíaco hasta que no se demuestre lo contrario. Y destaco las áreas donde se realiza la agresión. Cuarto espacio intercostal izquierdo,
en línea medioclavicular y en la base del cuello. Entonces aquí empezamos con la descripción anatómica. Fíjense, aquí tenemos una imagen donde tenemos una radiografía, ¿cierto? Vemos las clavículas, las costillas, los espacios intercostales, podemos ver el diafragma, en este caso el hemidiafragma del lado derecho, el hemidiafragma del lado izquierdo, siempre más alto el hemidiafragma derecho por la presencia del hígado, ¿cierto? Y podemos ver aquí la silueta cardíaca, de hecho se ven algo de los vasos pulmonares, ahí al fondo se ve la tráquea y los bronquios. Entonces, como primera estructura, si uno piensa que aquí hay una lesión torácica a nivel del cuarto espacio intercostal en el lado izquierdo, tenemos que entonces pensar qué pasa con el corazón, qué pasa con el pericardio. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista anatómico, normalmente decimos que el corazón está en un espacio que se llama mediastino medio, ¿cierto? Aquí está todo el mediastino completo, aquí está el límite superior, acá está el límite inferior, ahí está el plano transverso del tórax, que es T4 y T5, y en este espacio, entonces, justo por detrás del esternón, está el pericardio con el corazón. Concretamente, en la práctica clínica, normalmente, para hacerlo más rápido, sobre todo en el contexto de urgencia, muchas veces se trata de delimitar de una manera más bioscópica, más topográfica, y se dice, para encajonar un poco esto, líneas medioclaviculares por un lado, cuerpo external por anterior, ¿cierto? Y en este caso, el diafragma normalmente lo vamos a encontrar a la altura del sifoides. Entonces, queda más o menos encajonado de alguna manera en la práctica en un paciente la ubicación, más allá de lo que muchas veces decimos en anatomía, tantos centímetros del margen external o en tal espacio intercostal. Esto es más rápido y por lo tanto se utilizan estas referencias que son más fáciles de ubicar, las referencias óseas, clavícula, reborde costal, sifoides, línea medioclavicular, proceso sifoides y esternón. Em, Ahora, el pericardio, particularmente, es una estructura que tiene dos hojas, ¿cierto? Una hoja externa, que le llamamos el pericardio fibroso, que sería un poco lo que vemos acá, y otra interna que corresponde al pericardio seroso, que es una hoja que en el fondo se va reflejando y que cuando tapiza el pericardio fibroso le llamamos seroso parietal, cuando tapiza al corazón le llamamos seroso visceral o epicardio, así como también tapiza al origen de los grandes vasos que están aquí. Y este pericardio es un tipo de tejido epitelial capaz de producir un líquido que se llama líquido pericárdico, y este líquido normalmente lo vamos a encontrar en volúmenes bajos, 15 a 20 ml. Sin embargo, este volumen es suficiente y necesario para que el corazón, en cada latido, ¿cierto?, pueda deslizarse entre sus hojas, particularmente visceral y parietal del pericardio fibroso. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el pericardio fibroso particularmente es una estructura que es inextensible y por lo tanto, si existe algún tipo de sangrado, por ejemplo, un hemopericardio, ¿cierto? Que podría generar quizás un taponamiento cardíaco, podría afectar negativamente la posibilidad de contracción del corazón, es decir, el sístole y diástole. Y ahí es cuando se recurre a algunos procedimientos como por ejemplo la pericardiocentesis para liberar esta situación de presión de urgencia. Así es que destacar que el pericardio es una estructura que contiene el corazón, le permite su deslizamiento, pero a la vez es inextensible y ese es un carácter particular de él. Ahora, cuando vemos este corte transversal, fíjense, están los dos pulmones, está el esternón acá y está la columna vertebral. Y ahí podemos ver entonces el pericardio fibroso, que es eso que está allí. Acá tenemos el corazón, las cuatro cámaras cardíacas y aquí hay algo que es bien importante. Identifiquemos primero las cámaras. Esto es el atrio derecho con su aurícula, el atrio izquierdo con su aurícula. Ahí delante del atrio derecho, el ventrículo derecho y delante del atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo. Y esta imagen es muy explícita en señalar que la cámara cardíaca más expuesta ante un traumatismo que sea en la región anterior del tórax va a ser siempre el ventrículo derecho, ¿ya?
En este caso, fíjense, está el esternón, ahí podemos ver el ventrículo derecho y vemos que queda expuesto incluso más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Ya es la primera cámara entonces que está situada por detrás del esternón. Y también señalar adicionalmente, ya que lo estamos viendo aquí, la presencia de los vasos torácicos internos. Está el esternón y a cada lado del esternón podemos ver aquí los vasos torácicos internos. Acá hay una arteria, una vena, acá una vena y una arteria. Y estos vasos siempre los vamos a encontrar entonces en una situación paraesternal, generalmente también acompañados de linfonodos externales. Entonces, claro, si uno ve cuál es el calibre de los vasos torácicos internos, generalmente es cercano a los 4, a veces 5 milímetros, va a depender, pero igual pueden producir una hemorragia considerable y que también hay que saber diferenciarla de una hemorragia que pueda ser de, por ejemplo, alguna cámara cardíaca. Respecto al trauma torácico, no solamente es el pericardio el que se puede ver afectado o los vasos torácicos internos que recién comentábamos, sino que también en esta región, que es el mediastino, ¿cierto? Encontramos el tránsito de vasos y nervios. Por ejemplo, siempre aquí está el corazón, el pericardio, detrás de esto está el pedículo, fíjense, y aquí tenemos una buena referencia. Esto es el pedículo pulmonar y vemos que siempre por delante del pedículo pulmonar van a transitar el nervio frénico con los vasos pericardiofrénicos, mientras que el nervio vago va por posterior. Y en este caso, como pueden ver, en el lado derecho va por la cara derecha de la tráquea, ahí, mientras que en el lado izquierdo va a ir por la cara anterior del arco aórtico. Entonces, volviendo al caso, ¿cierto? Un traumatismo que afecte a nivel de los espacios intercostales, en el caso del lado izquierdo, por supuesto que además del ventrículo derecho, el pericardio, podría afectar a los vasos pericardiofrénicos que irrigan al pericardio, al diafragma y al nervio frénico, que es un nervio que va a ser sensitivo tanto para la pleura parietal mediastínica como para la pleura parietal costal y el pericardio fibroso. Obviamente también uno tendría que pensar allí en la presencia, o sea, en la posibilidad de que haya algún tipo de lesión de la propia pleura. Como otros elementos que van a estar transitando aquí a nivel de la pared anterior, hablamos de los vasos intercostales, el van intercostal. Fíjense, en esta imagen lateral, por este costado, vemos ahí la arteria torácica interna. En este otro lado vemos también la arteria torácica interna. Y ahí vemos estas ramitas que van allí, que se llaman arterias intercostales anteriores, que van a estar justamente originándose de la torácica interna, normalmente hacia lateral, pero que también se pueden ver comprometidas. Por ejemplo, el caso decía el cuarto espacio intercostal, primero, segundo, tercero, cuarto, a esta altura. Bien, y también recordar que estas van acompañadas de los ramos cutáneos anteriores de los nervios intercostales. Así es que tenemos estos elementos en esta zona referida fundamentalmente a la lesión que afectó el cuarto espacio intercostal izquierdo. Por otro lado, teníamos una lesión a nivel del cuello. En el caso del cuello, a nivel de a ver, el cuello es una región que se interpone entre la cabeza y el tórax. Entonces, claro, aquí nosotros podríamos trazar el límite del cuello normalmente a nivel de la primera costilla. Sin embargo, es importante señalar que hay estructuras torácicas que abandonan el tórax por el cuello para pasar, por ejemplo, al miembro superior o en dirección a la cabeza. Y esas estructuras también las vamos a poder ver afectadas y en este caso se nos señalaba que había una punción, ¿cierto? Justo sobre la clavícula en el lado izquierdo, es decir, en esta zona. Entonces, ¿qué elementos uno debería considerar? Primero recordemos que los pulmones están contenidos en una membrana que se llama pleura. Y esta pleura, cuando tapiza a la pared torácica, le decimos pleura parietal. Y cuando se refleja sobre el pedículo, le decimos pleura visceral. Y ahí termina tapizando entonces al pulmón. Ahora,
La pleura se proyecta normalmente sobre la cúpula, perdón, sobre la abertura torácica superior y sobre el tercio medial de la clavícula, sobrepasándola en algunos casos unos 3 milímetros, o sea, perdón, centímetros. Y eso es importante porque en el fondo una herida cortopunzante que aborde por sobre la clavícula perfectamente podría perforar la cúpula pleural y generar un neumotórax. También aquí hay otras estructuras que están en la raíz del cuello, esta zona que comunica entonces con el tórax, y que en este caso caben dentro de la clasificación Monson 3, donde podemos ver, por ejemplo, vasos como venas, arterias, ducto torácico o músculos como los escalenos o nervios como el plexo braquial. Entonces, fíjense en esta imagen, aquí tenemos la primera costilla, se quitó en este caso la clavícula, pero si pensamos un poco en el caso que se nos describía recién, la lesión estuvo aquí, aproximadamente en esta zona, tercio medial, sobre la clavícula. ¿Y qué elementos encontramos allí? Como primer elemento, venas. Fíjense, aquí se forma el ángulo yugulosubclavio, conocido formal, o sea, tradicionalmente, como el ángulo de Pirogov. Es un ángulo donde vemos que está la vena yugular interna uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Entonces es un vaso súper importante, es un ángulo súper importante porque en el fondo lo que tenemos acá es el drenaje de toda la cabeza y cuello, en este caso del lado izquierdo, más el miembro superior del lado izquierdo. Por si fuera poco, fíjense quién está llegando aquí justo por posterior a este ángulo. Esa estructura que ustedes ven en verde se llama ducto torácico, que corresponde al principal vaso linfático que tenemos en nuestro cuerpo, que recibe la linfa de todos los miembros de los dos miembros inferiores, de la pelvis y del abdomen, de la mitad izquierda del tórax y del miembro superior izquierdo. Es decir, estamos hablando aproximadamente del 75% de la linfa de nuestro cuerpo va por el conducto torácico. Es decir, una lesión cortopunzante en esta zona probablemente podría afectar, seguro, a los vasos yugulares, ¿cierto? Que están allí, pero eventualmente también al conducto torácico, lo cual, además de una hemorragia, una pérdida de sangre, generaría un vaciamiento, en este caso de la linfa que trae el conducto linfático. Ya, por tanto, tendríamos aquí estructuras del sistema circulatorio y del sistema linfático comprometidas. Ahora, en esta misma zona, fíjense, podemos ver, por ejemplo, el músculo escaleno anterior y no menor el nervio frénico que va pasando por la cara anterior del escaleno, ingresando al tórax. Ya dijimos que transitaba entre pleura y pericardio para llegar al diafragma. Bueno, el frénico es el nervio motor del diafragma y por lo tanto una lesión del nervio frénico podría afectar directamente a la contracción de al menos un hemidiafragma, ¿ya? Eh, Justo por detrás del escalero anterior encontramos la arteria. eh, Aquí hay una discusión terminológica, pero en rigor es el mismo vaso. Uno dice, esta es la arteria subclavia, pero después del borde externo de la primera costilla hablamos de axilar. Entonces fíjense cómo el escaleno está marcando el límite entre vena y arteria subclavia. Eh, Aquí los vasos subclavios van sumamente pegados al hueso, o sea, el nombre está muy bien puesto. Nosotros, y esto ya saliendo 30 segundos del caso, cada vez que tenemos que hacer este tipo de corte, es decir, retirar la pared anterior del tórax, justamente tenemos que levantar la clavícula, despegar al músculo, desinsertar al músculo subclavio, separar los vasos subclavios y recién ahí vamos a cortar los huesos. Entonces, aquí la relación es bastante íntima, estos vasos van muy juntos, aquí se separan un poco, estamos hablando de aproximadamente unos 10 milímetros, 12 milímetros, pero no es más, van muy juntos, normalmente de hecho cuando se dirigen ya un poco más hacia la axila, comparten una misma vaina. Así es que en la zona de raíz del cuello hay hartos elementos por considerar. Incluso si uno profundiza un poquitito más, fíjense hacia medial
de la yugular interna está el nervio vago y está también la arteria carótida común izquierda, ¿ya? Por tanto, un corte con mucha profundidad podría afectar a estas estructuras. Cuando digo mucha profundidad, estoy hablando de un corte a lo mejor que penetre unos 3 o 4 centímetros, dependiendo de las características de la persona, ya podría ser suficiente para seccionar vena, nervio, ducto torácico y eventualmente alcanzar la arteria. Y el vago es un poco más difícil porque está un poquito más atrás, pero bueno, también podría ser. Recordemos que el vago es un nervio de tipo parasimpático. Antiguamente se llamaba neumogástrico. Es un nombre que era mucho más descriptivo porque en el fondo se encarga de dar inervación parasimpática al corazón, al sistema respiratorio a través del plexo pulmonar o plexo cardíaco para el corazón y también a los intestinos. Por tanto, su inervación no es menor y una lesión de este vago sin duda que generaría o evidenciaría fallas en varios sistemas. Eso con el caso número 1. Caso número 2. Mujer de 45 años, atropellada por Transantiago, ingresa con un dolor pélvico intenso, con inestabilidad hemodinámica y equimosis en la región perineal. Al examen físico presenta pelvis inestable a la compresión lateral, entre paréntesis, libro abierto, y hematuria macroscópica. El TAC con contraste muestra, entre otras cosas, la laceración esplénica con abundante líquido libre abdominal. Entonces, aquí tenemos una lesión grande, o sea, aquí estamos hablando de un trauma que afectó básicamente desde las costillas hasta la pelvis, que en el fondo es toda la cavidad abdominopélvica. Entonces, para eso tenemos que primero recordar cómo se organiza el abdomen. Una cosa es decir cavidad abdominopélvica, otra cosa es decir cavidad peritoneal y otra es decir retroperitoneo. Son conceptos distintos. Por ejemplo, cavidad abdominopélvica es todo lo que va entre el espacio comprendido entre el diafragma torácico y aquí el diafragma pélvico, que es ese plano muscular que está allí. Entonces, todo este espacio vendría siendo, podríamos hacerlo con colores a ver si se ve mejor. Ya, vamos a pintar aquí el espacio que sería la cavidad abdominopélvica. Sería entre el diafragma torácico, voy a bajar así como bien rápido, y el diafragma pélvico. Bien, todo este espacio le decimos en anatomía cavidad abdominopélvica. Bien, después tenemos la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es más pequeña. En este caso la vamos a pintar con verde. Es lo comprendido entre la hoja superior del peritoneo, que estaría justo por debajo del diafragma torácico, aquí. El límite superior es como bien cercano. Pero aquí fíjense, voy caminando con el peritoneo. Ahí va el peritoneo. Entonces voy a hacer el camino un poquito más corto, pero voy caminando sobre el peritoneo. Y en este caso, fíjense, hay vísceras que reciben peritoneo por su cara superior, pero el peritoneo no llega hasta abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí subo. ¿Y qué voy a decir? Que la cavidad peritoneal está contenida en la cavidad abdominopélvica, es decir, cavidad peritoneal es más pequeña. Y luego tenemos el retroperitoneo, que el retroperitoneo sería todo lo que queda justo, en este caso, por detrás de lo verde. O sea, si se dan cuenta, uno dice en la cavidad peritoneal lo que tenemos son fundamentalmente vísceras. Por ejemplo, está el hígado, va a estar el vaso, el estómago, intestino grueso, intestino delgado. Por acá, fíjense, la vejiga tiene peritoneo en su cara superior. Si estuviera el útero, que aquí, claro, estamos hablando de un caso femenino, pero no tenía esa imagen, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Estaría el útero, los ovarios, el recto. Entonces, todo esto es cavidad peritoneal. Y hacia posterior tenemos el retroperitoneo, es decir, todo lo que queda detrás del peritoneo parietal posterior. Fundamentalmente los grandes vasos,
como son la aorta, la cava con sus ramificaciones, el plexo lumbar, los riñones y las glándulas suprarrenales. Entonces, en situación de normalidad, nosotros contemplamos en anatomía que la cavidad peritoneal es un espacio que está separado del retroperitoneo porque el peritoneo en sí ya es un saco cerrado que se refleja sobre sí mismo y sobre las vísceras que va cubriendo en todo momento, dejando entonces un espacio que tendría, por ejemplo, la circulación de líquidos confinada a la cavidad peritoneal o confinado al espacio retroperitoneal. ¿Ya? Entonces, definiendo estos tres conceptos, vamos ahora a comentar un poco los flujos peritoneales. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es que está el hígado que se quitó y nos quedó la silueta de lo que es el hígado. Lo mismo con el colon ascendente, con la raíz del mesenterio, el colon descendente, la raíz del colon sigmoides. Y todo lo que está en este caso con flechas nos está mostrando la posibilidad en que puede fluir algún líquido dentro de la cavidad abdominal. En este caso hablábamos de una rotura del vaso que nos podría dar como consecuencia un hemoperitoneo. Claro, en este caso la sangre podría fluir indistintamente de acuerdo a la posición del paciente. Lo más lógico es que uno, claro, se ve al paciente en decúbito supino, vamos a ver que la sangre va a tender a ubicarse en el receso hepatorrenal, conocida, mi querido Pipe, con el nombre de, ¿se acuerda o no se acuerda? El receso de Morrison. Pero qué sólido, la bolsa de Morrison. Pero eso va a ser solamente en el caso de que el paciente esté en decúbito supino, que esté acostado. Si este paciente se sienta, lo más probable es que utilice este mismo líquido, las goteras paracólicas, y vaya a fluir hacia el saco de Douglas o técnicamente hablamos del fondo de saco rectouterino o recto vesical. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el peritoneo, al reflejarse sobre las vísceras que están acá, va a ir dejando ciertos canales que comúnmente se les llaman goteras. Y esas goteras permiten el flujo. Fíjense, eh, acá por ejemplo, supongamos que en este lugar va el vaso, miren. Tenemos el vaso situado en esta zona. ¿Ya? Si el vaso sangra, la sangre podría caer directamente al surco paracólico que está aquí, que es el paracólico izquierdo. Fluir perfectamente al saco de Douglas. Si el paciente se acuesta y se pone, por ejemplo, en decúbito lateral derecho, podría fluir hacia la gotera paracólica izquierda y si después se pone en supino, puede fluir hacia el receso Morrison. Si por algún motivo, posición Trendelenburg, podría incluso subir hacia los recesos subfrénicos, que no están comunicados, pero como pueden ver aquí, pueden dar la vuelta. Y esto es un ejemplo de cómo puede fluir la sangre o en realidad cualquier líquido patológico, no sé, un líquido acítico también, podría fluir dentro de esta cavidad peritoneal. Bien, ahora, claro, en la práctica clínica tienden a organizar de otra manera a veces las cosas en distintas alas de la anatomía. Aquí, por ejemplo, podemos ver las zonas del retroperitoneo que combinan muchas veces estructuras de retroperitoneo con estructuras de cavidad peritoneal. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tres zonas: zona 1, zona 2 que se repite y zona 3. Entonces, aquí podemos ver en la zona 1, que es una zona que está a la altura de las líneas medioclaviculares aproximadamente y el plano supracrestal. Ustedes van a ver que están, en este caso, grandes vasos fundamentalmente, pensando en un paciente que ustedes reciben, ¿cierto? Nuevamente tenemos que proyectar sobre la piel. Uno estaría pensando en la zona 1, aorta, cava, duodeno, páncreas. Incluso uno podría pensar que por delante del páncreas estarían también los vasos mesentéricos superiores. En la zona 2 se nos combina de nuevo cavidad peritoneal con retroperitoneo, porque por ejemplo de retroperitoneo podemos ver las glándulas suprarrenales, el riñón derecho asociado a los vasos que le corresponden y además tenemos acá el uréter y el colon ascendente.
En espejo, si miramos al otro lado, al lado izquierdo, solo que cambiamos colon ascendente por colon descendente, pero estamos mezclando estructuras que son de la cavidad peritoneal con estructuras que están en el plano retroperitoneal. Mientras que en la zona 3 vamos a encontrar los vasos ilíacos, externos e internos, la porción pélvica del uréter, el colon sigmoideo y el recto. Entonces, claro, dependiendo de la zona del trauma, evidentemente un trauma no va a respetar planos y podría mezclar, en este caso, estructuras de la cavidad peritoneal con estructuras del retroperitoneo y al comunicarse se genera entonces la posibilidad de que pasen estructuras de un espacio al otro. Aquí simplemente como para darle un poco más de contexto anatómico, fíjense, aquí podríamos hablar un poco de la zona 1, ¿se dan cuenta? Está la aorta a la izquierda y adelante de la columna, la cava superior a la izquierda y a la derecha. Vemos acá los vasos renales, de hecho aquí hay una pequeña variante anatómica. No olvidar, súper importante tener presente siempre que existe la variabilidad anatómica. Y en este caso, fíjense, ustedes pueden ver acá una vena renal izquierda que está desembocando aquí a nivel de la vena ilíaca común izquierda. Entonces, importante, aquí perfectamente podríamos tener una alteración de lo que sería, no sé, la zona 1. ¿Se dan cuenta? Por una variante anatómica que se nos presenta. Y respecto al vaso, claro, se habla de una hemorragia, eh, aquí hay una rotura esplénica. Efectivamente, el vaso es un órgano hematopoyético, es una estructura del sistema linfático, es un órgano primario del sistema linfático, donde además de proliferar linfocitos, se eliminan glóbulos rojos envejecidos. Entonces, cuando han envejecido estos glóbulos rojos, van al vaso como un destino final, ¿cierto? Y el vaso se encarga de degradarlo. Eso determina que el vaso generalmente tenga mucha irrigación, ya tenga mucha sangre. Lo positivo de esto es que dentro de todo el vaso, a pesar de las funciones que tiene, de lo vascularizado que es, no es una estructura vital, ¿ya? Ahora, sí tiene algunas situaciones, por ejemplo, es un órgano bien expuesto. Está en la parte más alta de la cavidad peritoneal, descansando sobre la flexura cólica izquierda, bajo el peritoneo, el diafragma y alineado normalmente con el eje de la décima o novena costilla, dependiendo un poco del momento respiratorio, pero entre comillas protegido por él, por ellas. Entonces, claro, está tan en contacto con las costillas que si hay algún tipo de fractura, esta fractura podría astillar los huesos, ¿cierto? Perforar el vaso y generar una hemorragia como la que se está declarando en el caso y que puede fluir esta hemorragia por todos estos canales peritoneales que les comenté recién. Aquí algunas relaciones del vaso, esta es una fotografía de nosotros. Fíjense aquí, podemos de cierta manera mostrar los dos compartimentos. Aquí, si se dan cuenta, los separadores están tomando el colon descendente y nos exponen aquí el peritoneo parietal posterior. Y detrás de este peritoneo se ve ahí la silueta del riñón, más arriba va a estar claramente la glándula suprarrenal. Aquí hay un espacio que es el ligamento frenocólico izquierdo, que es sobre el cual está descansando el vaso. Él normalmente tiene ahí su espacio, ¿cierto? Su casita descansando sobre el colon, como se ve acá. Y por lo tanto, claro, al estar esta estructura en la cavidad peritoneal, cualquier hemorragia va a fluir directamente dentro de esta cavidad. Aquí solo una imagen para que nos hagamos una idea de la vascularización del vaso. Esto que está acá es el tronco celíaco y bueno, ahí vemos sus tres ramas. La arteria esplénica es la rama más grande, la de mayor calibre del tronco celíaco y es justamente la que se encarga de vascularizar principalmente al vaso. También lo hace con el páncreas, con el estómago, pero lo fundamental es la vascularización del vaso. Bien, así es que un órgano muy vascularizado. Y respecto a la pelvis, bueno, las fracturas de pelvis son generalmente situaciones complejas. Aquí nosotros tenemos una vista superior. Fíjense, esta es una laparoscopía. Entonces yo coloqué acá el dibujo para que nos pudiéramos hacer la idea de las relaciones. En esta imagen ustedes ven el útero, esto blanco corresponde a los ovarios, ahí están los ovarios. Se ve la tuba uterina que está por aquí,
ligamento properovario, ahí está el recto y los uréteres van pasando por acá abajo. Y todo esto que ustedes ven es una visión desde arriba. Estamos con el laparoscopio desde arriba mirando hacia caudal, hacia la cavidad peritoneal a nivel pélvico. Y como pueden ver, todo en la cavidad peritoneal es serosa. Todo es serosa, todo esto es peritoneo. Entonces, claro, que de hecho al fondo uno va a encontrar el espacio, podríamos decir, subperitoneal, el compartimento subperitoneal, que va a tener una cantidad de vasos sanguíneos enorme. En otras palabras, es esto. Fíjense aquí, pelvis femenina. Y claro, lo que tuvimos que hacer aquí, por ejemplo, en esta fotografía, esta disección igual es de nosotros. Fíjense, ahí tenemos la vejiga, este es el recto, esta es masculina, sí. ¿Ya? Ahí está la próstata. Pero yo lo que les quería mostrar es básicamente los vasos. Fíjense ahí, está la arteria ilíaca externa, con la vena ilíaca externa. Ahí viene pasando el uréter, aquí también, lo mismo, externa, arteria vena y el uréter, ¿se dan cuenta? Allí. Después tenemos ramificaciones, bueno, está el plexo hipogástrico, aquí tenemos el sacro, aquí tenemos los vasos rectales superiores, sacros medios y ramificaciones aquí, muchas de los vasos ilíacos internos. Cuando uno piensa en la pelvis, la arteria ilíaca externa se encarga de irrigar en parte la pared abdominal anterior y luego se destina al miembro inferior, fundamentalmente. La ilíaca interna se encarga de irrigar principalmente las vísceras pélvicas y algo de la región glútea. Entonces todos estos vasos, como ustedes pueden ver aquí, miren, van en las paredes laterales de la pelvis, muy en contacto con los huesos, con los músculos. Y eso a veces puede jugar en contra porque evidentemente una fractura de pelvis puede lesionar alguno de estos vasos generando alguna hemorragia que es difícil de controlar, ¿ya? Y todo eso en un espacio que también, como les digo, inicialmente no es de fácil acceso porque como pueden ver acá, todos esos vasos están cubiertos por peritoneo y por las vísceras que ustedes ven aquí. Adicionalmente, eh, uno dice, bueno, y aquí hubo un libro abierto, fíjense, aquí les coloco la imagen de una arteriografía para que vean la vascularización de las vísceras pélvicas y cómo se unen, de hecho, estos vasos en la línea media. Entonces, claro, todos estos vasos son los que se rompen cuando tenemos una fractura en libro abierto y eso hace que estas fracturas sean complejas en su manejo. De hecho, hay una variante anatómica que se llama corona mortis, que es una rama arterial que pasa justo por la rama superior del pubis. Aquí como para que nos orientemos, fíjense, esta es la arteria ilíaca externa, aquí está la vena ilíaca externa, aquí viene el nervio obturador, la arteria obturatriz, ahí está la vena obturatriz, ¿ya? Hacia acá estaría el tronco, la columna, hacia acá estarían los pies. Entonces existe una variante anatómica que comunica, en este caso, las ramas púbicas de la arteria ilíaca externa con ramas púbicas de la ilíaca interna y que es un vaso de calibre considerable y que se llama corona mortis porque en el fondo pasa justo por encima de la rama superior del pubis. Por lo tanto, una fractura a este nivel podría desgarrar esta arteria, generando también, como les digo, una hemorragia difícil de controlar y que, bueno, es importante tenerla en consideración, tanto sea así que el nombre es corona mortis o en castellano corona de la muerte. Así es que ese es el caso 2. Y finalmente tenemos el caso 3. Hombre de 22 años traído por ambulancia desde sitio de choque, vehículo motocicleta. El hombre portaba casco, presenta una fractura expuesta de la diáfisis del húmero derecho en el tercio medio. Deformidad evidente en la rodilla derecha con desplazamiento posterior de la tibia. A la evaluación de los focos de deformidad se encuentra incapacidad para extender la muñeca, tiene mano caída, pulso radial débil en comparación con el contralateral,
El pie, en este caso el que tenía la alteración de la rodilla, está frío y sin pulsos medios palpables. En la radiografía no se evidencian fracturas. Entonces vamos a ver acá y vamos a explicar un poco las situaciones. Se hablaba de una fractura en el tercio medio del cuerpo del húmero, diáfisis humeral aquí, eh, y una mano caída. Justamente cuando uno ve el húmero, si uno estudia el húmero como hueso, por ejemplo, vamos a ver que se genera en la cara posterior del cuerpo del húmero un surco que se llama surco del nervio radial o canal de torsión. Y por ese surco transita el tronco principal del nervio radial. Recién allí, a esa altura, se está empezando a ramificar. Y no va solo, va acompañado por los vasos braquiales profundos. Entonces, cuando el nervio transita por acá, fíjense, lo hace profundo a las cabezas del tríceps, a las cuales da inervación. Después el nervio radial se cambia de compartimento, pasa del compartimento posterior al compartimento anterior del brazo, perforando el tabique intramuscular lateral. Y eh, cuando alcanza, en este caso, la fosa del codo, se divide en dos ramos, uno que se va a llamar ramo superficial, que va a ser un nervio fundamentalmente sensitivo, y otro que se va a llamar ramo profundo, que va a ser un nervio motor, que de hecho inerva a los músculos o a todos los músculos que tenemos acá en el compartimento eh, posterior, independiente de si hablemos, por ejemplo, de directamente nervio radial o de ramo profundo del radial o de interóseo posterior, que son como los tres nombres que puede ir tomando el nervio durante su camino. Lo importante es que este tronco nervioso da origen, o perdón, mejor dicho, da inervación a todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Por ende, si hay una fractura del tercio medio del húmero, con desplazamiento en este caso hacia posterior, podría desgarrar, para mala fortuna de la persona, al nervio radial. Y eso afectaría entonces la conducción nerviosa hacia distal. Por ende, se justifica, en este caso, como se señala, la mano caída, porque probablemente aquí hubo una denervación de los músculos extensores y por lo tanto los extensores radiales, largo, corto, extensor de los dedos, extensor lunar del carpo, extensor del dedo mínimo, o los del pulgar aquí, abductor largo, corto, todos estos que están acá, al quedar sin inervación, evidentemente no pueden actuar sobre la mano. Por lo tanto, una lesión que se produce a nivel proximal se está manifestando a nivel distal. Adicionalmente se hablaba de un pulso débil, un pulso radial débil. Claro, si uno ve la arteria braquial, transita por el conducto braquial que se encuentra en este caso por la cara medial del brazo. Y esta arteria eh, tiene dos ramificaciones a nivel de la fosa del codo. Una es la arteria radial y la otra es la arteria ulnar. Y en este caso, la arteria radial es más superficial que la arteria ulnar. Cuando uno ve los compartimentos del antebrazo, en el caso del compartimento anterior, vamos a encontrar básicamente cuatro planos musculares. Entonces, uno dice la arteria radial transita entre el plano 1 y el plano 2, mientras que la arteria ulnar va a estar transitando entre el plano 3 y plano 4, quedando un poco más expuesta. Evidentemente, si tenemos una fractura del húmero, ya este desplazamiento podría generar desde una compresión, que es lo más probable, si hay un desplazamiento hueso que pellizque y dificulte el flujo sanguíneo, hasta una sección que ya es menos probable, pero podría ser también. Digo que es menos probable porque el conducto braquial transita entre los vasos braquiales, perdón, entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial. Entonces, claro, un desplazamiento podría generar la compresión de la arteria braquial y con ello, consecuentemente, el pulso que podemos palpar más fácil, el pulso radial, se sentiría un poco más débil y recordemos que la arteria braquial y, perdón, radial y ulnar son las que se encargan de vascularizar la mano y eso también explica que haya eh, un cambio de coloración y de temperatura mientras más distal sea el segmento, en este caso, por ejemplo, los dedos.
Respecto a la rodilla, se hablaba de una traslación de la tibia con un desplazamiento posterior. Claro, acá tenemos una zona que se llama fosa poplitea, ¿ya? Que es un poco como el equivalente al codo del miembro superior, ¿ya? La vemos por posterior. Fíjense, aquí están los músculos isquiotibiales, los gastrocnemios que delimitan este rombo, donde uno encuentra de superficial a profundo, y esto es importante, el nervio tibial, la vena poplitea y la arteria poplitea. Esos son los elementos que encontramos. Ahora, lo relevante de esto es que la arteria poplitea transita muy pegada a la cápsula articular. De hecho, ahí es donde empieza a emitir estas ramificaciones que son las arterias geniculares, que son para la rodilla y también ramas para los músculos de esta zona. Entonces, entendemos que si hay un desplazamiento hacia posterior, eso podría generar una compresión del vaso, que si bien es elástico, tiene su límite, y esa compresión podría cortar la circulación hacia distal. Lo que explicaría también, en este caso, que el pie, por supuesto, tenga una menor vascularización y explicaría a lo mejor la pérdida del pulso pedio, un vaso que está siendo comprimido. ¿Ya? Como bonus, porque no está en el caso, pero no está de más recordarlo, en esta zona tenemos el paso del nervio fibular común. Resulta que tenemos la fosa poplitea, esto se llama nervio tibial, y el tendón que va acompañando el nervio que va acompañando al tendón del bíceps es el fibular común, que va justo en la cara profunda del tendón y luego rodea y contornea el cuello de la fíbula. En este caso, claro, un desplazamiento como el que mencionamos o una fractura del cuello fibular va a dejar sin o puede alterar la inervación de los músculos del compartimento anterior de la pierna, ya sea y lateral de la pierna, anterior y lateral de la pierna. ¿Por qué? Porque el fibular común se ramifica en un nervio fibular profundo que inerva todos los músculos del compartimento anterior y un fibular superficial que inerva todos los músculos del compartimento lateral. Como conjunto, los músculos del compartimento anterior y lateral se encargan de hacer dorsiflexión y eversión del pie, que son justamente los movimientos que se pierden y que veríamos en un pie, en un paciente que tenga un pie caído producto de una lesión nerviosa. Así es que esa sería la presentación de los tres casos. Aquí está el libro que comentaba recién Felipe, Anatomía topográfica con aplicación médico-quirúrgica, que es un libro que publicamos junto con el doctor Oscar Insunza, con la editorial Elsevier, y que es un libro que, si bien es de anatomía, muchas veces durante relatos de estructuras anatómicas se comentan casos como los que acabamos de señalar aquí, tratando de encontrar una explicación anatómica a algún tipo de manifestación clínica. Así es que eso sería la clase. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto. Muchísimas gracias, profe, por esta clase magistral, diría yo, de anatomía. Repasamos un poquito de todo el cuerpo humano, diría yo. Vimos miembros, vimos abdomen, cuello, tórax, todo eso, así que perfecto. Y lo mismo que comentaba, eh, el hecho de que el libro al final relata esto mismo de la corona mortis, un poco refleja lo que es el libro en esta presentación. Por mientras, está abierto el chat, en las preguntas y respuestas, para poder ir haciéndole preguntas aquí al profe, quienes quieren con alguna duda por ahí. ¿Me iba a comentar algo, profe? Em, sí que la verdad que primero quiero agradecer la instancia de presentar y recordar la importancia de la anatomía. Nosotros acá en la universidad recibimos todos los años becados de diferentes especialidades. En estos momentos están pasando por acá por el departamento la gente de cirugía general, la gente de otorrino y en un par de semanas más se incorporan los de traumatología. Y en el fondo es porque constantemente se requiere la anatomía como una base, ¿cierto?, para enfrentar lo que viene, ¿cierto?, que tiene que ver no únicamente con conocimiento teórico, sino que también con el desarrollo de habilidades, porque anatomía práctica implica
saber reconocer mediante palpación, por ejemplo, identificar un nervio o un vaso que van dentro de tejido adiposo o separar un plano para encontrar alguna estructura anatómica. Y eso es algo que se aprende sin riesgo en un pabellón de anatomía, que eso es muy importante. Idealmente que la primera vez no sea con el paciente. Perfecto, tal cual. Doc, tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿qué uniría el colon izquierdo o derecho a la pared? Ah, fascias de coalescencia se llama eso. Es una súper pregunta. A ver, ese es el colon descendente. Con el colon ascendente pasa lo mismo, ¿ah? Acá tenemos una estructura que está peritonizada. Sabemos que esto tiene su propia serosa. Como se ve ahí, mira, en esta imagen, ahí está la serosa y que de hecho es la misma serosa que después forma, por ejemplo, el mesocolon sigmoide. Entonces, ¿qué pasa? Así como un breve recuerdo de embriología, cuando el intestino se está formando, en un momento abandona la pared abdominal y forma una hernia que se llama hernia umbilical fisiológica. Y esta hernia después de un tiempo que el tronco crece y la cavidad abdominal tiene como el tamaño suficiente, se reincorpora y se devuelve generando una rotación de 270 grados en torno a la arteria mesentérica superior. Cuando se completa esa rotación, pasa que el colon que está peritonizado entra en contacto con el peritoneo parietal posterior. Y ese contacto se mantiene mediante un tejido que se llama tejido, o sea, un tejido conjuntivo que se llama fase de coalescencia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque normalmente uno va a encontrar que el colon descendente o ascendente están adheridos al peritoneo parietal posterior. Sin embargo, en la práctica, sobre todo cuando se hacen algunos procedimientos quirúrgicos, muchas veces se utiliza ese espacio para hacer abordajes. Por ejemplo, lo que estarían haciendo aquí las tenazas es traccionar el colon descendente para separarlo del peritoneo parietal posterior. Y lo mismo se hace con el colon ascendente. Ahí hablamos de las maniobras de Mattox o maniobras de Catterbrach que permiten acceder, por ejemplo, a la cava o a la aorta. Entonces, en el fondo lo que tenemos aquí es un plano de tejido conjuntivo que es una consecuencia del desarrollo que termina, entre comillas, pegando las dos fascias, pero que es fácilmente separable y que sirve mucho durante algunos procedimientos. Fascia de coalescencia. Perfecto, buenísimo. Eso, no sé si es que queda alguna pregunta entre los asistentes. Por mientras, solamente de parte mía, si es que pudiese comentar un poco más, profe, sobre esto mismo que estábamos hablando recién, de la importancia de la anatomía en el posgrado y de la Uf, poca, de repente, eh, mira, yo importancia que se le cuando, da. sí, cuando llegan los becados, acá les hacemos una gincana porque hay que contemplar lo siguiente. El estudiar con cadáveres es una oportunidad. No todas las instituciones tienen la posibilidad de tener un programa de donación y por lo tanto no todas las instituciones tienen la posibilidad de trabajar con cuerpos, ¿ya? Entonces pasa que de repente a una especialidad llegan estudiantes que a lo mejor podría ser hasta tu caso, Pipe, tú llegaste, tú estudiaste con cadáveres, fuiste ayudante, has hecho disección y ayudante durante 5 años, y puede a lo mejor llegar una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar con cadáveres, tuvo la posibilidad de ver réplicas anatómicas, ¿cierto? Estos fantomas, y a lo mejor no hizo ayudantía, fue que aprobó el curso de anatomía y llegan a una especialidad quirúrgica, pero llegan con niveles súper distintos. Entonces, hay uno que a lo mejor se acostumbró a ver eh, el cuerpo humano, a manipularlo, a disecarlo. De cierta manera, durante los años de exposición que tuvo, desarrolló destrezas hápticas, habilidades quirúrgicas, y hay otra persona que viene recién a conocer la anatomía real. Entonces, lo que hacemos nosotros es que cuando llegan, primero les hacemos una gincana de anatomía para conocer el conocimiento que traen. Eh, a eso, a estas diferencias de origen, hay que sumarle también los años que han pasado. En promedio son como cerca de 8 o 9 años entre que esto es como el 40-50% de los becados, es decir, hay harta dispersión, pero como el 50% de los becados tiene una media de 9 años entre que aprobó el curso e ingresó a la especialidad.
Y las estadísticas son súper claras. La anatomía se olvida el 50% el primer año, al tercer año se recuerda el 40% de los contenidos fundamentales para la actividad quirúrgica. Y lo fundamental, no estamos hablando de todo este detalle que aprendemos el primer año. Ahora, importante, como dice el doctor Insunza, una cosa es olvidar y otra cosa es no saber. Cuando una persona estudió, eh, después el enfrentarse de nuevo a la asignatura es muy distinto, porque primero se enfrentan desde lo que quieren ser. Quiero ser traumatólogo, quiero ser cirujano, quiero ser otorrino, lo que quieran ser. Y por lo tanto estoy aquí porque quiero estar. Y entiendo que esto que estoy aprendiendo ahora me va a servir mucho porque yo lo voy a utilizar. Entonces es súper distinta la actitud y la forma en que se enfrenta la anatomía en el pregrado y después la especialidad médica porque se reconoce un valor distinto. Así es que es importante señalarlo, el rol que tiene la anatomía en las especialidades. O sea, ojalá pudiéramos hacer entrenamiento quirúrgico siempre antes en el cadáver que en el paciente vivo, que es algo que hacemos acá en la Universidad Católica. Los becados practican aquí, por ejemplo, un abordaje o una exploración y después lo pueden llevar a la práctica en el paciente vivo. Tratamos de simularlo con las condiciones más reales posibles, que evidentemente no hay pulso, los colores no son los mismos, pero la anatomía sí, y eso tratamos de que sea una herramienta más dentro de la formación. Perfecto. Entonces dejar abierta la invitación y el consejo aquí del profesor de exponerse lo más posible a la anatomía, idealmente cadavérica, Sí. y de seguir estudiándola para todos los que tengan ahí una vocación quirúrgica. Así es, Queda la última pregunta, Doc. ¿El triángulo subclavio es el de Pirogov? el Yo creo que mismo, la respuesta es clara. el mismo. Ese mismo. Tiene que Perfecto. estar revolcándose en estos momentos Pirogoff en su tumba. Perfecto. Eso entonces, si no queda ninguna pregunta, eso Ya sería. pues, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa y les deseo mucho éxito en lo que les queda de jornada. Que estén muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Que esté bien. Chau, chau. Bueno, y a todos los asistentes, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por todas sus respuestas, por la actividad en el chat y por todo eso. Y los esperamos el día miércoles. Me parece que va a ser a las 6, cerca de las 6. Vamos a publicar de todas maneras en el Instagram a qué hora parten las clases. El miércoles va a ser un día full vascular, así que los esperamos ahí para esa jornada. Eso, que estén muy bien y hasta luego.